Cordial saludo, vamos a presentar nuestro proyecto de cinética química. El grupo está compuesto por Sebastián Berendt, Andrés Cuervo, Juliana Roca e Isabel Abril. ¿Qué es cinética química? Cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad o rapidez con la que transcurren las reacciones químicas y se refiere a la variación de las concentraciones de reactivos y productos con el tiempo. Existen 5 factores que afectan la velocidad de una reacción. Estos son la concentración, la temperatura, los catalizadores, la naturaleza del reactivo y la superficie de contacto. La cinética química tiene varias aplicaciones en la industria. La primera de ellas es en la conservación de alimentos, donde los preservativos alimenticios actúan como los catalizadores en las reacciones químicas, para disminuir la descomposición de estos alimentos. Otro catalizador que influye es el tiempo. La segunda aplicación es determinar la fecha de vencimiento de productos. Para esto se utilizan cálculos cinéticos para conocer cuándo se descompone un alimento. Otra aplicación relacionada con la síntesis de productos farmacéuticos y el tiempo en el que demora un medicamento en actuar tiene que ver con la rapidez de absorción de los medicamentos en determinados organismos. Mezclar sustancias también es considerado otra aplicación. El simple hecho de agitar la mezcla con una cuchara acelera el proceso de reacción y esto se podría considerar como un catalizador. Otra aplicación de la cinética química es la síntesis de productos como el ácido sulfúrico, ácido nítrico, entre otros. En el medio ambiente, la composición de aguas naturales son evaluadas mediante cálculos de cinética química. El primer experimento, que tiene como objetivo observar el factor de la temperatura en la velocidad de reacción, se realizó con la reacción entre el ácido acético y el bicarbonato de sodio. El objetivo general de este experimento es analizar los efectos de la temperatura en la velocidad de reacción y como objetivos específicos tenemos calcular la frecuencia de colisión, justificar mediante cálculos la energía de reacción, cómo influye en la reacción e interpretar los gráficos realizados para hallar el orden de la reacción. Listo, para el procedimiento utilizamos los siguientes materiales. Una gramera, probetas, ácido acético al 99%, jeringa, termómetro y bicarbonato. Cabe resaltar que el ácido acético y las probetas fueron compradas por un proveedor en Chía. El segundo paso es pesar 3 gramos de bicarbonato de sodio. Después, proseguimos a medir la temperatura del ácido acético, medir los mililitros de ácido acético que necesitamos para cada concentración y finalmente aforamos la probeta para obtener un volumen final de 10 mililitros. Después agregamos el bicarbonato de sodio y contabilizamos el tiempo de cada reacción. En los siguientes videos es posible observar que a diferentes temperaturas la velocidad de la reacción es más rápida. En el primer video podemos ver cómo se utilizó un embudo para agregarle el bicarbonato de sodio y que el experimento fuera exacto y no se nos regara el bicarbonato de sodio. En la siguiente diapositiva vemos los resultados. Para esto utilizamos dos diferentes cuadros. En una pusimos los resultados de la temperatura a 10 Celsius y en la otra a los 25 Celsius. Podemos observar que a menor temperatura se duplica el tiempo de la reacción y a mayor temperatura se duplica la velocidad de la reacción. Los anteriores datos fueron expuestos en las siguientes gráficas. La primera de orden 0, donde las variables eran la concentración y el tiempo. La de orden 1, donde las variables eran el logaritmo natural de la concentración y el tiempo. Y la orden 2, que era 1 sobre la concentración y el tiempo. En este caso se evidenció que el orden de la reacción era el orden 1, ya que la pendiente se presentaba como la K y el valor de R se presentaba como el más cercano a 1. Listo. Para el tiempo de vida media para 25 Celsius, decidimos calcularlo debido a que el tiempo es el tiempo necesario para que se consuma la mitad de la concentración del vinagre inicial, es decir, 28.5 segundos.
Esto lo comparamos con la literatura, ya que la literatura establece que a una temperatura entre 20 Celsius y 25 Celsius, el tiempo para vida media de la reacción es de 26 segundos, según la fuente que tenemos, que es AHU del 1999. Respecto a los cálculos, decidimos obtener el valor de la energía de activación en joules usando los valores de la constante de velocidad en el orden 1. Usamos el K1, que representaba la constante de velocidad a la temperatura de 10 grados centígrados, y el K2, que representaba la constante de velocidad a la temperatura de 25 grados centígrados. Usando la fórmula que vemos arriba, despejamos los valores de K, usamos los valores de K y de la temperatura, y nos dio que el resultado son 39.263.1 joules sobre mol, o en kilojoules 39.3, haciendo la misma operación, cambiando de posición el K1, el K2 y el T1 y el T2, da el mismo resultado. Para el cálculo de la frecuencia de colisión, utilizamos la ecuación de Arrhenius, la cual iguala la constante de velocidad, la frecuencia de colisión, Euler, la energía de activación que ya obtuvimos, la constante de los gases y la temperatura. Haciendo el despeje, utilizamos dos maneras, utilizando ambas K y ambas temperaturas, y en ambas nos dio que A era una constante, 18.8 por 10 a la 4 molar sobre segundo, que es la misma unidad de medida usada en la constante de velocidad. Cuanto al análisis, como se vio en los experimentos, vimos que la temperatura es la magnitud que afecta directamente a la velocidad de la reacción, por ende a la constante de reacción. A mayor temperatura, mayor es la energía cinética de las moléculas contenidas en la solución, por lo tanto hay mayor cantidad de choques efectivos en esta. En cuanto a la frecuencia de colisiones, esta se ve afectada por variables como temperatura, velocidad de reacción, concentración, ángulo, entre otras. Pero vimos que al tener una mayor concentración hay más átomos y hay más movimiento, como se explica, aumentando la temperatura. Sin embargo, vimos que esta actúa como una constante, ya que mientras la velocidad varía, o sea, K varía, la constante de velocidad, también varía la temperatura, por lo que, haciendo el cálculo matemático, se acerca a una constante, lo que concuerda con la teoría. Por último, en el orden de reacción de todas las sustancias incluidas en la reacción depende de la relación entre estas. En el experimento determinamos gráficamente que el orden de reacción es 1, por lo que la relación de ellas era una relación lineal de sus concentraciones. La reacción que encontramos es una reacción de ácido débil con base débil. El ácido débil, según la teoría de Bronsted-Lowry, es aquel que tiene la capacidad de donar un protón a la solución. La base débil es aquella que tiene la capacidad de aceptar un protón en solución. Encontramos que la base débil es, por supuesto, el bicarbonato de sodio, y nuestro ácido débil es el ácido acético. En la reacción general que vemos arriba, obtenemos una base conjugada que es una sal básica. Quiere decir que esta base luego, al hidrolizarse, va a aceptar protones en solución. El ácido conjugado de la base, que es el bicarbonato, es el ácido carbónico. Este ácido es muy débil y a veces se prefiere omitir la parte en que se disocia este ácido en agua y dióxido de carbono y se escribe la reacción general. Esto según Stanford. El reactivo límite lo calculamos partiendo de los 10 mililitros de la solución a determinada concentración. Usamos los factores de concentración, por supuesto, de densidad del ácido puro. Usamos también los factores de estequiometría que nos dicen cómo es la relación. En este caso es 1 a 1, como se muestra en las ecuaciones. Y obtuvimos que para 10 mililitros al 60% volumen de ácido, se pueden consumir hasta 8,9 gramos del bicarbonato. Quiere decir que el límite es el bicarbonato, porque como vimos en procedimientos, se adicionaron nada más 3. Para 10 mililitros de ácido al 40%, se pueden reaccionar hasta 5,9 gramos del bicarbonato. El límite sigue siendo el bicarbonato. Cuando llegamos a una concentración más baja, ya se pueden disolver hasta 2,9 gramos. Quiere decir que el límite pasa a ser el ácido que se encuentra en la solución. Esto no altera nada debido a que encontramos que la cinética química no depende del reactivo límite. Los órdenes de reacción se mantendrán siempre iguales
y solo variarían dependiendo de la temperatura y las concentraciones. El segundo experimento para explicar las concentraciones y la superficie de contacto se realizó en la descomposición del peróxido de hidrógeno con la papa donde se encuentra la enzima catalasa. Como objetivo general de este experimento tuvimos que analizar los efectos de la superficie de contacto en la velocidad de reacción y como objetivos específicos comparar el efecto catalizador de la enzima presente en la papa pastusa según la superficie de contacto, calcular el orden de reacciones por el método gráfico para la reacción de peróxido de hidrógeno y el catalizador orgánico y constatar el efecto de la concentración de reactivos y la superficie de contacto sobre la velocidad de reacción. Listo, para los materiales utilizamos agua destilada, una gramera, peróxido de hidrógeno, 2 probetas y papa pastusa. El primer paso era cortar un cubito de 1 por 1. Después proseguimos a cortar el cubito haciéndolo 3 cortes y eso nos daba 8 cubitos de 0,5. De esos 0,5 de los cubitos utilizamos 2 de ellos y lo utilizamos para la probeta de 0,5. Y los otros cubitos los cortamos nuevamente para obtener 16 cubitos de 0,25. Después hicimos los cálculos correspondientes para saber cuánto necesitábamos de peróxido y cuánto necesitábamos de agua destilada. Y pues añadimos los pedazos de papa y empezamos a contabilizar el tiempo. Listo, aquí podemos ver un ejemplo de los cálculos de cómo hallamos la molaridad debido a que el peróxido se encontraba al 50% y el otro se encontraba al 30%. Después utilizamos la siguiente tabla donde pusimos nuestros resultados. Vemos cómo a mayor concentración se demora menos tiempo y a menor concentración se demora más tiempo. De esta forma se graficaron el orden 0, 1 y 2, con las mismas variables vistas en el experimento 1 de la concentración, logaritmo natural de la concentración y 1 sobre la concentración. En el caso de la papa de 0,25 por 0,25 se evidenció que el orden era de 1. Listo, en la siguiente diapositiva vemos también cómo tabulamos los resultados de la papa de 0,5 por 0,5. También podemos observar que a menor concentración se demora más tiempo y a mayor concentración se demora menos tiempo la reacción. Luego calculamos el tiempo de vida media de acuerdo con el K que nos dio en la gráfica de la concentración versus el tiempo, donde el tiempo necesario para que se consuma la mitad de la concentración del peróxido es de 1732.5 segundos. Luego, los datos anteriores los graficamos nuevamente con las variables de concentración y tiempo, logaritmo natural de concentración y tiempo y 1 sobre concentración y tiempo, donde al igual que la papa de 0,25 por 0,25 nos dio un orden 1. Listo, en la siguiente diapositiva tenemos las evidencias en donde tomamos unos videos a cada concentración. Podemos ver que a mayor concentración se realizan más burbujas y la reacción es más rápida, igual que cuando las papas están en un menor tamaño. Utilizando los datos anteriores, decidimos encontrar la velocidad de desaparición utilizando la fórmula que está en la esquina, en la cual hicimos ambas velocidades de desaparición, tanto para el experimento con cubitos de 0,5 y 0,25. Como era la velocidad de desaparición de un reactivo, se usó el signo negativo y utilizando esta fórmula del delta de la concentración del peróxido sobre el delta del tiempo, encontramos que en el caso del 0,5 la velocidad de desaparición era 8.98 por 10 a la menos 4 y haciendo lo mismo con las concentraciones del 0,25 encontramos que la velocidad de desaparición era de 2.22 por 10 a la menos 3, ambas con signo negativo.
De esta forma también se pudo calcular la velocidad de aparición, tanto de la papa 0,5 centímetros y la de 0,25. Se realizó el mismo procedimiento, pero en este caso se utilizó el coeficiente de balanceo, que vendría siendo 1 sobre un medio con un resultado de 2. Resolvemos con el resultado anterior y nos da para la de papa de 0,5 un valor de 4.49 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, y para la papa de 0,25 un valor de 1.12 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo. La velocidad general de la reacción se halla igualando ambos cambios de concentración sobre el tiempo, esta vez poniendo 1 sobre el coeficiente que se encuentra en la reacción vista anteriormente. Como se ve, simplificando, obtenemos la ecuación que se ve en pantalla. Para el cubo de 0.5, la velocidad de reacción es de 8.98, 10 a la menos 4, y esto es claramente menor que la velocidad del cubo de 0.25, como era esperado, ya que a mayor superficie de contacto aumenta la velocidad de reacción. Ahora procedemos al análisis. Las enzimas son proteínas que básicamente se componen de largas cadenas de muchos aminoácidos. Estos sirven como catalizadores biológicos y pueden aumentar la velocidad de la reacción cuando se comportan de la manera como lo muestra el modelo de llave cerradura propuesto por Petrushkin en 2011. En este se muestra cómo la posición activa de una enzima recibe al sustrato que se pega y luego procedemos a ver la reacción que tiene lugar. No es una reacción como tal, debido a que la enzima no cambia su composición química. Sin embargo, esta facilita el paso del reactivo, que es el sustrato, a producto. Por eso vemos que después de que se forma el complejo ES, enzima-sustrato, hay una K que corresponde a la constante de reacción, y ahí sí obtenemos los productos esperados, que en el caso del peróxido sería oxígeno molecular y agua. La catálisis se trata de unos compuestos que logran bajar la energía de activación de una reacción, facilitando el paso de los reactivos a los productos. Entonces podemos ver la imagen que nos muestra gráficamente cómo sería esa reducción de la energía de activación por efecto de los catalizadores. Catalizadores pueden ser inorgánicos u orgánicos, como la catalasa, que es la que observamos que es el catalizador que es presente en la papa. La catalasa es una de las enzimas involucradas en la destrucción del peróxido de hidrógeno, que se produce naturalmente en todas las células. Este compuesto puede ser dañino tanto para músculos como para cualquier tejido. Por ende, las células animales y vegetales tienen catalasa de un determinado tipo que les permite desintegrar este reactivo peligroso en compuestos mucho más aprovechables y beneficiosos para el cuerpo, el agua y el oxígeno. Entonces, esta catalasa tiene una superficie bastante amplia y se encuentra dentro de las células. Lo que obtuvimos al cortar la papa en varios pedazos era la destrucción de la célula y la exposición de la catalasa al medio donde se encontraba el peróxido de hidrógeno. Como dice Díaz, la papa no se ve afectada químicamente, ella netamente actúa como catalizadora y permite que el peróxido se desintegre mucho más velozmente. En cuanto a la superficie de contacto, como se vio en el experimento, se puede afirmar que al aumentar la cantidad de la superficie o al aumentar la superficie de la papa en reacción, aumenta la velocidad en que reaccionaba. Como se pudo ver en ambas velocidades de la reacción, la velocidad de la reacción cuando hay mayor superficie es mayor, debido a que hay más contacto de los reactivos con la enzima catalasa, que es el catalizador, pese a que este no cambia químicamente, como también se vio en el experimento, sí hace que la reacción se dé más rápido. En cuanto a la concentración, también vimos que afecta a la cinética, ya que al variar la cantidad de moles de peróxido de hidrógeno, o sea, su concentración, cambiaron los tiempos de reacción. A mayor concentración, la reacción se va más rápido. Un ejemplo de la catalasa, una molécula bastante grande. En conclusión, se tuvo que los catalizadores no afectan a la reacción, sino solo modifican su velocidad. Asimismo, la superficie de contacto de un catalizador afecta la velocidad de la reacción.
Otra conclusión fue que los valores de la energía de activación y el factor de frecuencia de colisión son constantes y dependen solamente de la reacción. Por último, es posible afirmar que el valor de K varía únicamente con la temperatura, ya que esto se debe porque favorece la velocidad de reacción. Estas son algunas de nuestras referencias, libros de química y por supuesto varios artículos. Muchas gracias.